Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. Pero bueno, hemos estado hablando entonces acerca de este tema volviendo al diseño original y con la idea de tener el concepto bíblico por un lado, por otro lado saber lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y tener alguna base importante. Nos quedamos en un momento a ver dónde... O sea, vamos a tener que pasarlo todo. Bueno, vimos la condición en nuestros días, vimos algunas definiciones, ¿sí? Lo que significaba aquello, aprendimos algunos términos. Voy a ir pasando esto rapidito porque ya lo vimos todo. Los diferentes conceptos. Hablamos un poquito acerca del trasfondo, lo que ha estado haciendo la Fundación Iguales en los últimos años, lo que piensan acerca de este tema, las leyes y cómo han sido aprobadas ciertas cosas ya en nuestro tiempo. El problema para la Iglesia, que es un problema de ignorancia, de confusión, aceptación en demasía, rechazo. El concepto de la tolerancia, vimos ¿cierto? Cómo ¿cierto? Se enfrascaban ahí en una discusión el pastor con este joven. El informe de la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, cómo ya está entrando hasta para los niños este concepto. Y habíamos quedado acá, ¿sí? Reconocida la primera familia de género fluido, depende del día, son hombre o mujer, ¿sí? Entonces usted los ve allí, ¿no es cierto? Por la fotografía aparecen dos mujeres, pero depende del día, uno se siente hombre o mujer, ¿cierto? Y cambia su aspecto también. Eso es la idea de este concepto del género fluido. Y tienen allí una niña, ya no me acuerdo si era niña, niño, pero que tampoco tiene una definición. A veces se viste de niña, a veces se viste de niño, juega con juguete de niño, juega con juguete de niña, en la espera de que para adelante tenga una identidad de género o este tipo de género, ¿sí? Que no... Bueno, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Me siento así. Una de las cosas que es fuerte en este concepto de la identidad de género, es que no se acepta la idea de el sexo biológico, como nace físicamente y lo que es y biológicamente es un niño o una niña, sino que la idea de la identidad de género y la expresión de género es de acuerdo a lo que yo me siento, que no necesariamente está acorde con el sexo biológico como vimos en la primera parte, ¿verdad? Entonces yo puedo haber nacido varón, pero en el tiempo me siento una niña y por lo tanto voy a ser una niña. El problema de eso es que está arraigado fuertemente en el concepto de lo que yo siento, cómo me siento, ¿verdad? Y por nuestro lado nosotros nos afirmamos en la idea de lo que somos, de cómo nacemos. Pero para este mundo y para esta ideología la idea es cómo me siento. ¿Cuál es el problema de cómo me siento? Es que hoy en día a aferrarme a la idea de cómo me siento trae otros problemas. Por ejemplo, Ella es una señorita de unos 20 años que se cree gato y pide que su condición sea reconocida como género, porque desde los 16 años ella se siente un gato. Y aunque los médicos le han dicho de que probablemente esto va a pasar con el tiempo, ella no cree que sea así. Entonces le invito a ver el video. I think I'm a cat because I hear better, I see better in the dark. I like scratching things, chasing things, but not eat them. I have that I sleep all weird places, that I sleep like a crawl ball, that I love playing with my own tail when I first have it. I can actually understand the cats.
I was starting paint my face as a cat when I was 16 and tried dress full as a cat when I was 18, tried put my ears on, paws on and my tails on. My doctor says that I can grow up from this, but I don't really think I can do it. I don't really want to, because this is more me. I don't do it outside, I do it at home. Many people ask me how to be like me and ask me how I get like this. I tell them that I was born this way. People have different reactions. You have the positive reactions and the negative. The negative is because like this kind of views is kind of new to people, they're not used to it. It's good for her to be herself and that she can be in the open. ¿Qué le parece? Sin comentarios. Bueno, ese es el problema con la idea de cómo yo me siento, ¿verdad? Entonces yo me siento una mujer y por lo tanto asumo ese rol, esa identidad y esa expresión. Entonces el punto no es yo lo que siento, es por lo que soy en realidad. Y eso ahí en un sentido, vuelvo a decir, estamos dejando de lado la escritura en un momento para entrar en la conversación con estas personas y decir, está bien, estoy dejando de lado la religión por decirlo de alguna manera. El punto es lo que soy, no lo que siento. Me es interesante, hay una entrevista a Vladimir Putin, probablemente alguno la haya visto, no la alcancé a poner porque la vi hace poco, pero es interesante cómo él habla, son argumentos bastante lógicos, racionales para hablar con una persona y la periodista le va hablando allí, ¿no es cierto? Porque él está en contra de todo esto y él va diciendo, bueno, entonces yo me siento y creo que soy el mejor presidente del mundo, ¿verdad? Y por lo tanto todos tienen que aceptarlo como es, porque si no me tienen fobia, ¿verdad? Entonces, dice él también en un momento, el problema no es el hecho de sentirse como tal. Entonces, la periodista en un momento le dice, bueno, pero si una persona nace siendo un niño, por ejemplo, pero se siente una niña, ¿quién es usted para decirle que no es una niña? Y él le dice muy claramente, bueno, entonces si es por eso, yo soy una ballena azul mutante con superpoderes. Dice, ¿de qué estamos hablando? Eso es ridículo. Entonces, si es por lo que siento, por lo que se cree, entonces dejemos que las chicas anoréxicas sigan siendo anoréxicas, porque ellas se sienten gordas. Entonces, digámosles que son gordas. Eso no es correcto. No es correcto. No porque se sienta así o crea así significa que está en lo correcto. Y no porque se sienta o se crea así, yo no le voy a decir que está en un peligro, en un riesgo, que está mal. Entonces ese es el problema cuando nos sentimos, porque usted se sienta un pez, yo no lo voy a dejar vivir bajo el agua. Y esto está sucediendo no solamente con esto, con otras cosas más. Entonces tenemos que ser cuidadosos también y decir realmente nosotros apuntamos y hablamos de las cosas que son, no como siento. Y en cuanto a género, hay una diversidad muy grande. Nosotros vimos un pantallazo de algunas cosas, pero algunos han contado hasta 30. Es una cosa increíble. Volvamos al diseño original, que es el plan de Dios, realmente lo que Él ha querido para con nosotros. Y mire, pensemos un poquito en el origen de todo, por tanto. Hablemos del concepto bíblico, porque es Dios cuando volvemos al concepto original. Cómo Dios nos hizo. Y allí nos vamos indudablemente a la Escritura y nos vamos a Génesis, capítulo 1. Capítulo 1, versos 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra.
Saltamos al capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda bestia, llave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Algunos términos importantes en el relato. Dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Dios lo dijo claramente desde el principio, varón y hembra los creó. No más que eso. ¿Sí? Y la ciencia lo marca de la misma manera. Dijo, fructificad y multiplicaos. Y eso se puede hacer cuando tenemos un hombre y una mujer. ¿Verdad? Y hace un rato ahí en el break hablaba con una de las hermanas y justamente, entre dos hombres no se puede dar. Entre dos mujeres no se puede dar naturalmente. Adoptar es otra cosa que hoy ya también está en vía libre. ¿Verdad? Pero si seguimos el plan original, Dios nos creó hombre y mujer. Y Dios nos dio la oportunidad de procrearnos, que es lo que sucede en el ámbito normal. Y Dios vio que al hacer a Adán, ¿cierto? Es interesante que cuando seguimos el relato de la Escritura, vemos que terminó el primer día y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y pasó el segundo día y vio Dios que era bueno en gran manera. Y pasó el tercer día y era bueno todo lo que había hecho. Pero llega un momento donde ve a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La ayuda idónea es el complemento preciso, es aquello que le va a ayudar a llegar a la plena realización. Es la media naranja. Y dice que Dios entonces le trajo allí a todos los animales, creó todos los animales, les trajo para que le pusiera nombre, pero evidentemente no eran de su misma especie. Dice, no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios le creó la ayuda idónea. ¿Sí? La mujer perfecta para él era su compañera y con quien había de cumplir el propósito de Dios en este mundo. Pero eso es volver al plan original. Poco después se empezó a desviar el plan original y ya encontramos, por ejemplo, con Caín incluso, ¿verdad?, que él tomó otra mujer y allí tenemos la bigamia por primera vez. Pero no era el plan original. Se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer. Y después encontramos como Abraham tuvo también otra mujer y de allí nació Ismael y de ahí vienen los árabes y de allí tenemos un pueblo enemigo del pueblo de Dios por malas decisiones. Tenemos a Lot como fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, terminó viviendo adentro de Sodoma, terminó a las puertas de la ciudad donde se sentaban los jueces y sus hijas se contaminaron con todo el mundo, les costó salir, el ángel los tuvo que tomar y sacar porque estaban allí en medio de la suciedad de ese lugar. ¿Y qué pasó? Las hijas dijeron, no queda más hombre en la tierra. Y se acercaron a su padre, lo que hoy conocemos como el incesto. Y tuvieron hijos, que uno se llamó Amón y el otro Moab, que llegaron a ser los amonitas y moabitas, que en la historia de la Escritura encontramos pueblos enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por malas decisiones, salir del plan original de Dios. Tenemos a Salomón. Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra después del Señor Jesucristo. Pero él tuvo mujeres, esposas, concubinas, unas 1000, dice la Escritura. Lejos del plan original de Dios. ¿Y cómo terminaron sus días? Dice que lejos, que su corazón fue desviado por sus mujeres en pos de dioses ajenos, de la idolatría. ¿Por qué? Por malas decisiones, por salir del plan original de Dios. Volvamos al plan original, a lo que Dios estipuló realmente, se unirá a su mujer. Mire, leyes de santidad, allí en Levíticos capítulo 18 dice, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. ¿Recuerda el video del pastor? Bueno, este es el pasaje. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Sabe cómo se llama eso, no? Se llama zoofilia. Y es pecado ya desde aquel tiempo. Estaba puesto en la ley. ¿Por qué? Porque ya se practicaba. Es perversión, dice, es abominación. Ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues entonces estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada.
Yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Y luego saltamos unos pasajes y dice, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Así era. ¿Qué pasaría si la ley mosaica estuviera vigente así hoy? No estaríamos hablando de este tema, ¿no es cierto? Porque la pena era la muerte. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Mateo 19:4. El Señor respondió diciendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones y demás. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Menciona entre todos allí, ¿no es cierto?, a los afeminados y los que se echan con varones. Exactamente de lo que estamos hablando. Pero él dice, y esto erais algunos de vosotros. Sí, algunos habían sido ladrones, algunos habían sido idólatras, adúlteros, probablemente también había alguno que había sido afeminado o alguno que había sido homosexual. ¿Sabe? Es difícil que una persona en esa condición llegue a los pies de Cristo. No es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y es difícil, realmente difícil. Pero como decíamos en un momento, nuestra actitud debe ser de amar al pecador, no al pecado, pero recibirle, mostrarle la verdad de Dios. Pero es difícil, no imposible. Esto erais, mas ahora ya habéis sido santificados, justificados por medio del Espíritu. Quiero tomar unos minutos más y acompáñeme. Leímos en un momento el libro de Colosenses. Capítulo 1, verso 9, verso 10. Dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le está escribiendo a los colosenses y le dice cuánto se alegra porque ellos habían conocido la verdad y que ahora que escuchaba acerca de ellos, entonces oraba por ellos. ¿Para qué? Para que siguiesen creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de la persona de Dios. Y mis queridos hermanos, a veces nosotros erramos en no seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento también de lo que pasa a nuestro alrededor y de lo cual la palabra de Dios tiene algo que decir. Simón Bolívar dijo, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y sabe que no será bíblico, pero está cerca de lo que el Señor dijo allí en Oseas capítulo 4, verso 6. Dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Evidentemente conocimiento de su persona, conocimiento de su ley. Y por eso Dios a veces los disciplinó, Dios los castigó. Y Dios está esperando que usted y yo tengamos conocimiento de su persona, tengamos conocimiento de su voluntad. La hermana nos hablaba hace un momento atrás de cuánto ha costado años traducir a lugares, pueblos donde no tienen una Biblia. ¿Dónde no la hay? Y yo pregunto, aquí tenemos familias representadas. ¿Cuántas Biblias tiene en su casa? Empieza a sacar la cuenta entre la suya, la de la esposa, la de los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen? Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos tienen más de una Biblia en la casa? Todos tienen más de una Biblia. ¿Cuántos tienen, vamos a saltar, de 1 a 5?
Por lo menos de unas 5. Hay varios. Son varios los que tienen 5. ¿Hay alguno que tenga por familia numerosa, por lo que fuera, entre 5 y 10 Biblias en la casa? Sí, hay varios, ¿no es cierto? Bueno, en casa también tenemos nuestra, y yo también. Uno tiene la Biblia, yo tengo la Biblia que uno anota, raya todo, la Biblia que uno usa para predicar, la Biblia de estudio esta, la de estudio la otra, la de aquella. Mire, hoy usted va a la librería y tiene Biblias de letra grande, letra chica, letra de Cristo en rojo, Biblias tamaño grande, con letra en grande, chica, ultra fina, con tapa de cuero, de vinilo, tapa dura, lo que quiera. Tenemos un montón de Biblias. La pregunta es, ¿la usamos? ¿La usamos? Siempre digo cuando hablo con los jóvenes, siendo creyente y adolescente, pero estaba ahí entre que sí que no. Claro, yo iba el domingo a la iglesia porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Pero yo literalmente el domingo tomaba del mueble donde estaba la Biblia, ¿cierto? La tomaba, la miraba contra luz, veía que estaba llena de polvo y le hacía así. Así la hacía, tal cual. Y me iba a la iglesia. Y después volvía y la dejaba ahí mismo, hasta el otro domingo. ¿Cuántas veces no hacemos así? No digo literalmente así, pero no la tomamos. Y tenemos un montón. Una vez en un stand hablando acerca de misiones me acerqué, en ese tiempo todavía estaba la persecución fuerte allí en Europa del Este. Y en el stand había un frasco de vidrio con agua, como el vaso pero grande, y había un librito flotando. Y me acerqué y pregunté lo que era. Y me dijeron que era un evangelio de Juan. Entonces la persona lo sacó, me lo mostró y estaba plastificado. Todas las hojitas estaban plastificadas. ¿Para qué? Para que en tiempos de persecución, cuando ellos debían huir y por necesidad tenían que esconder para que no les encontraran con una porción de la Biblia porque eran encarcelados simplemente por ese hecho, ellos la escondían en la nieve. Y estando plastificadas, entonces las hojas no se rompían por el agua. Y yo digo, wow, y en mi casa tengo Biblia. El punto es cuánto realmente amamos la palabra y estamos en el conocimiento de la palabra. Ignorancia a veces está en nuestra vida y es un arma de destrucción masiva para el creyente. Y quiero solo mencionar 2 consecuencias de la ignorancia en nuestra vida. Porque con la ignorancia en nuestra vida estamos indefensos ante los ataques del enemigo. Y no podremos obtener la victoria. Una de las cosas que hace la ignorancia en nuestra vida es que esconde el obrar de Dios. Esconde el obrar de Dios. Por ejemplo, en el pasado, 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Yo voy a ir rápido leyendo los textos. Si usted los quiere buscar o los quiere anotar, está bien, pero por tiempo quiero ir rápido. Esconde el obrar de Dios en nuestra vida la ignorancia. Por ejemplo, en el pasado, 1 Corintios capítulo 10, verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y Pablo le está escribiendo allí a su gente y le está diciendo, no quiero que sean ignorantes en cuanto al pasado. Que nuestros padres estuvieron allí en el desierto, que anduvieron en el desierto bajo el cuidado de Dios, que la nube los cubrió por causa del calor, que los guió, que la columna de fuego en la noche estuvo allí presente. Dice, no ignoremos, no olvidemos las glorias del pasado, no olvidemos cómo Dios actuó en nuestra vida en el pasado. Y mi querido hermano, nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía en el pasado. Algunos de ustedes pueden tener 1 año, 2 años, 3 años como creyentes, pero algunos tal vez tienen 10, 15, 20 años, 30 años como creyentes y no puede olvidar las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida en el pasado. Pero a veces nosotros olvidamos o ignoramos las cosas que Dios ha hecho. Y nosotros vemos la obra de Dios y decimos, ¡oh, qué grande! Y aquellos a lo mejor que, sobre todo los jóvenes que han llegado en el último tiempo y ven este lugar, este templo, y dicen, ¡oh, qué lindo el templo, qué bueno! ¡Oh, qué bien la iglesia grande! Y piensan que siempre fue así. Y no conocen los principios de la obra en este lugar.
Y nosotros mismos erramos y somos culpables por no enseñarles a ellos que esto no siempre fue así. Que hubo esfuerzo, sacrificio. Que Dios utilizó a hombres y mujeres en este lugar para que hoy sea lo que es. Nos pasa a veces con la propiedad allí en Palabra de Vida. La gente llega y dice todo muy lindo, pero ellos no saben cómo era hace 30 años atrás. Y lo que costó que hoy día sea lo que es. Y poder decirles, los campamentos que ustedes ven hoy no son como los cuando yo fui por primera vez, donde había una sola cabaña. Y muchas cosas así. Cuando nosotros ignoramos, pasamos por alto las grandes cosas que Dios hizo en el pasado. Y Pablo le escribe allí a los corintios y le dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube en el pasado. Pero a veces en el presente también nuestra ignorancia nos hace esconder la obra de Dios. En el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que sean ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Le está escribiendo a una iglesia que abundaba en dones espirituales, pero eran ignorantes en cuanto a realmente el uso de los dones y cómo Dios había marcado que debía ser. Y Él va a empezar a poner orden en el tema a propósito. Hermano, ¿usted conoce cuál es el don que Dios le ha dado? Hermana, ¿usted está clara cuál es la capacidad espiritual que Dios le dio para ser desarrollada aquí en la iglesia? No le voy a pedir que levante la mano, pero piense, respóndase. ¿Usted sabe? ¿Sabe que cuando estudiamos acerca de los dones, el pasaje es interesante y que nos dice, si, ejemplo, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, úsese en servir, aunque no coloca la palabra use, se repite en todo. Si el de enseñanza, en la enseñanza, úsese. Si el de exhortación, en la exhortación, úsese, úsese, úsese. Eso no es una posibilidad o un deseo. Es claro, es un mandato. Si usted tiene este don, úselo, úselo, úselo. Si yo no lo uso, estoy desobedeciendo. Si estoy desobedeciendo, eso es pecado. Ahora, si usted no conoce el don que tiene, ¿cómo lo va a usar? Debemos preocuparnos de saber aquellas cosas en las cuales Dios nos ha capacitado. Esto a veces es como un equipo de fútbol. El entrenador necesita saber en qué posición juega cada uno. Necesita dónde está su habilidad. No va a poner al arquero, al que tiene esa capacidad para ser arquero, adelante a hacer goles, porque no va. No va a poner a un delantero al arco, a salvo una necesidad, como algunos que son deportistas vieron allí lo que pasó con Bielsa, ¿no es cierto?, y que echaron al arquero y tuvo que poner a uno de los jugadores. Al primer tiro fue gol, lo cambió por otro que anduvo mejor, pero no es su posición, no es su habilidad, ahí necesita un arquero. En la iglesia necesitamos saber quiénes tienen don de servicio para que sean los primeros en servir. Si vamos a hacer un grupo de evangelismo, los evangelistas deberían ser los primeros que están allí. Si queremos enseñar las escrituras, quienes deberían estar más cerca son aquellos que tienen el don de enseñanza. Si hay que exhortar a alguien por excelencia, tal vez tenemos un exhortador, aunque todos tenemos la responsabilidad del uso de esas áreas. Porque debemos enseñarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, pero aquel que tiene la capacidad dada por Dios lo hará con mayor efectividad. ¿Cuál es su capacidad? Dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, hay que trabajar. Pero cuando nosotros ignoramos, entonces escondemos el obrar de Dios. Y en el futuro, 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo les está escribiendo allí a los tesalonicenses y les vuelve a decir, no quiero que sean ignorantes en este tema, en lo que ha de pasar en el futuro. Dice, algunos han partido, pero estaba el problema, ¿qué es lo que iba a suceder con ellos? Porque todos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero Pablo les va a decir, el Señor vendrá, pero entre tanto viene, tal vez algunos de nosotros partirán. A propósito, él tenía la férrea esperanza de que el Señor Jesucristo iba a volver mientras él estaba vivo.
Porque en un momento dice, ¿no es cierto?, que a la final trompeta, ¿cierto?, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Pablo dice, yo no voy a pasar por la muerte, yo me voy, a mí me va a arrebatar el Señor. Sí, el plan del Señor era distinto. Y han pasado muchísimos años y todavía nosotros seguimos diciendo, el Señor puede venir hoy. Pero a veces es una frase simplemente porque ni nosotros creemos que pueda venir hoy. Porque si no, nuestra vida sería distinta. Dice, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Porque aquellos que han muerto un día resucitarán. Resucitarán. No estés triste. Perdón. Dice, sí puedes entristecerte, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Alguna vez estuvo en un funeral de una persona que no tiene la misma fe suya? Yo siempre recuerdo haber estado en el funeral de un vecino y ver cómo en el momento en que iban a bajar el féretro, uno de los hijos, un hombre ya unos 30 y tantos años, se aferró del ataúd, lloraba, ese hombre desconsolado, desesperanzado, gritaba. Pablo le dice, no quiero que ignores, porque un día Cristo volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero y tú serás arrebatado. Pero cuando nosotros ignoramos las Escrituras, entonces escondemos el obrar de Dios. Y en segundo lugar, cuando ignoramos las Escrituras, esto encubre el obrar del diablo. Mire 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Claro que cuando estamos en ignorancia, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra en nuestra vida, entonces sí, estamos absolutamente a merced porque no sabemos cómo Él va a atacar. Hablaba con un hermano también en el break y decía, concordábamos en el hecho de que a veces vamos a la batalla y no conocemos al enemigo, no tenemos las armas. Ahora, nosotros dice, no ignoramos sus maquinaciones, siempre y cuando conozcamos la Escritura. Si no, estamos a merced, no sabemos nada, no sabemos cómo actúa, en qué plano se desenvuelve, no sabemos nada. Pero si conocemos la Escritura, sabemos cómo actúa, sabemos cómo lo hizo desde el principio, con Eva, con Adán, cómo en el tiempo fue obrando y a través de la historia ha usado diferentes estrategias. Hoy en día ya es muy pocos lugares donde hay una persecución tan férrea como la había hace décadas atrás por usar la Escritura, por ser creyente. La hay todavía, sí, pero hoy en día mundialmente es sutil y entró de a poco, de a poco, de a poco. Y hoy en día estamos con este problema. Hace muchísimos años atrás, en la Organización de las Naciones Unidas, en un área dedicado exclusivamente para hablar el tema acerca de las mujeres, se presentaron allí argumentos y de allí parte el concepto de feminismo. A través de lo cual, ¿no es cierto?, se pedía que se buscaba que las mujeres fueran iguales que los hombres. Estoy de acuerdo en el concepto de que somos iguales, pero tenemos diferentes funciones. No uno es más importante que el otro, no uno debe ser relegado del otro. Somos iguales delante de Dios, pero tenemos funciones distintas. Dios lo hizo así. Dios estableció un orden así. Y hombres y mujeres somos distintos. Pero con la idea de que seamos iguales y en pro de la igualdad de los derechos, entonces era la idea de abolir el concepto de hombre y mujer y ahí entró la ideología de género. No más hombre, no más mujer, somos todos iguales. Y de ahí para adelante empezamos a arrastrar todos estos problemas. Ignoramos. ¿Usted se imagina a Chile declarándole la guerra a Norcorea? No, ¿cierto? O sea, sería, pero estaríamos muy mal si hiciéramos eso. ¿Por qué no? Porque todos sabemos, todos conocemos el poder militar que tiene Norcorea.
Y nadie se le va a ocurrir ir, salvo Estados Unidos, en guerra contra Norcorea. ¿Verdad? Pero a veces nosotros pensamos que podemos ir a la guerra contra huestes espirituales de maldad y no tenemos conocimiento y no estamos preparados. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6 y le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero a veces pensamos que nosotros podemos, que es en nuestras propias fuerzas, cuando en realidad es en el Señor. Y cuando tenemos las armas a nuestro alcance y a veces no las usamos. Y vivimos en la ignorancia, en el desconocimiento. Y Dios está diciendo: tú necesitas saber. Entiende que en el pasado mi pueblo fue destruido muchas veces. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mateo capítulo 22, verso 29, con esto termino. El Señor Jesucristo, hablando allí con los fariseos, le dice, respondiendo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, se equivocan. ¿Saben por qué? Porque no conocen la palabra. No conoces la palabra y te equivocas. Mis queridos, el ánimo en esta tarde ya es de que podamos volver al modelo original, teniendo claro lo que Dios hizo, el plan de Dios en el principio, cómo Satanás ha tergiversado en el tiempo lo que hoy vemos a nuestro alrededor, cómo pararnos para decir: la Biblia dice, pero también la ciencia lo dice, también el sentido común lo dice. Debemos volver al plan original. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O a veces nos restamos de ciertas conversaciones? ¿O a veces hacemos el quite a ciertas cosas? A propósito, a veces llega a la puerta y tocan el timbre y son 2 personas. Y uno los mira por la ventana y dice: silencio total. No hay nadie en la casa. ¿Cuál es el problema? ¿Son muy insistentes o no sabemos abrir nuestra propia Biblia para mostrar que pensamos diferente y tenemos una convicción distinta? Una vez salí a la puerta, era un hombre mayor con un niño. El hombre empezó la conversación, después dejó al niño. Y el niño me habló, abrió la Biblia, me citó cantidad de pasajes. Ese chico conocía la Biblia, mal, pero la conocía. La conocía. Sabía usar y tenía claras sus convicciones, erradas según nosotros y según lo que la Escritura dice. Pero él estaba claro. Y si usted no está claro, cualquiera de esos niños va a ser un desastre con usted. Conocimiento. No quiero, hermanos, que ignoréis. Que el Señor nos anime y nos dé la posibilidad de disfrutar en medio de este mundo, todavía levantando en alto la palabra de vida. Oramos. Señor, muchísimas gracias. En esta hora damos por el tiempo que tú nos has permitido. Señor, anhelamos que... Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.